Mis amados amigos del Señor y los que no lo conocen todavía como el Salvador, pero que les gusta escuchar reflexiones y buenos mensajes. Bueno, los días martes hablo sobre los tiempos proféticos para la iglesia, para los creyentes, pero los días viernes me gusta hacer reflexiones que puedas usar en el hoy, porque a pesar de que viene oscuridad y mucha, siempre habrá luz si tú buscas a Dios. Bueno, hoy les voy a hablar cuando los fracasos y las malas decisiones y los errores que cometemos en el pasado nos impiden caminar en el presente, en donde queremos hacer cambios, queremos avanzar, pero muchas veces no encontramos el camino. Y resulta que en el Señor todo es mucho más fácil. O sea, si tu cabeza está llena de todo lo que has vivido en tu pasado, quiere decir que tú necesitas cambiar tu presente. Y tú no vas a cambiar el presente esperando que alguien venga y te lo haga, no. Tú tienes que cambiar tu cabeza. Y cuando hablo de tu cabeza no es que te la arranque y te pongas otra, sino que cambies tu manera de pensar, de hablar, de hacer. Y eso solamente lo vas a poder lograr si tu manera de pensar hoy cambia. Ahora, si tú estás juntándote con personas que piensan en pérdida, en derrota, en no se puede, en es imposible, la economía, el presidente, a todas las cosas le echan la culpa a otros menos a ellos, a su manera de ser, pues tú tienes que, si quieres hacer cambio, tienes que apartarte de ese grupo. Si estás en un lugar escuchando donde solamente te hablan de pérdida, de derrota, o te hablan de esperanzas, pero que no te explican cómo alcanzarlas, tienes que huir de ahí. Porque tú tienes que andar detrás de cosas que cambien los resultados de tu vida hoy. O sea, lo más valioso del hombre es el tiempo. Porque ahora mismo en los minutos que yo hablando ya no van a volver jamás. Entonces uno tiene que determinarse a buscar pensamientos, ideas, conceptos, palabras que de verdad te ofrezcan cambio, que tengan pruebas de que traen resultados. Ya el hacer el programa en el exterior queda grabado, el viento, los aviones, los pájaros, pero me encanta hacerlo aquí afuera. Ok, continúo. Eso está como, esto lo leí, lo escuché, pero me acuerdo de esto. Llegaron 5 pájaros a una cuerda después de mucho volar. Y se asentaron en esa cuerda y en la parte de abajo había un tremendo cultivo ya listo para ser recogido. Estuvieron contemplando el terreno por mucho tiempo, porque venían de una travesía muy larga, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y entonces 3 de ellos, después de un gran rato, dijeron: tenemos hambre, tenemos que hacer algo. Ok, la pregunta es, ¿cuántos pájaros quedaron en la cuerda? La mayoría de las personas dice que quedaron 2, porque ellos suponen que los otros 3 bajaron a comer. Resulta que no, en la cuerda hay 5, porque ellos únicamente desearon comer, no bajaron a comer. Así muchas veces nos sucede a nosotros, deseamos hacer cambios, pero no hacemos los cambios. Y resulta que todo lo que es de cambio siempre va a traer resultados. Por eso es que a mí me encanta el Evangelio, porque en cada palabra del Evangelio hay un cambio. No es sino estar atento y dispuesto para hacerlo, y automáticamente el Espíritu de Dios comienza a hacer todos los cambios que nosotros necesitamos. Porque de deseos nadie logra alcanzar nada. Hay que hacer las cosas que sembraron tus esperanzas de alcanzar, y esa confianza solo la da nuestro Señor Dios Padre, su Hijo y su Santo Espíritu, y la palabra. Porque la palabra es la que está dispuesta a cambiar tu manera de pensar, de hablar, para que te enfoques en ese mismo hacer.
Y el ejemplo de los pájaros es el siguiente: de nada te sirve tener los principios de Dios que yo sé que cambian las personas. No solo me cambió a mí, he visto cambiar gente mucho más complicada y gente con otros tipos de problemas, pero los ha cambiado. Pero hay que hacer la palabra. Si la palabra no se hace, nos quedamos como esos pájaros en esa cuerda. Tenían deseos de comer, pero no lo hicieron. Nadie va a hacer las cosas para que tú cambies, ¿ya? ¿De qué sirve, hermanos míos?, dice el apóstol Santiago, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvar a ese hombre? O sea, tú puedes conocer de fe y saber lo que la fe conlleva y oír de la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si tú no te mueves a hacerla, entonces ella no puede traerte resultados. Entonces, ese tipo de fe, dice el apóstol, que es estéril. Dice, ¿acaso puede esa fe salvarte? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O sea, si tú tienes una palabra de Dios, si tú quieres que produzca, tú tienes que hacerla. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo tú hacer lo que la palabra dice? Y dice, hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Lo que le está diciendo es, o no seas tonto, de tan poco entendimiento e ingenuo, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, de cosas que haya que hacer, de las que tú hayas creído y confiado. Si tú no has tenido experiencias de fe que te hayan traído resultados, la fe de la que tú hablas es una fe inútil para ti. Y en eso está mucha gente en la iglesia. Conoce mucho del Señor, pero no tienen evidencias. Tú tienes que tener evidencias de lo que tú has creído. Ha cambiado tu manera de ver la vida. Ha cambiado tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares. Ahora miras la manera de trabajar de una manera diferente. Alineas que aún en las dificultades, Dios te está enseñando cómo superarlas para llevarte a otro nivel. Pero dice que Abraham fue justificado por su fe. ¿Cuándo? Cuando se le fue pedido a Isaac, el hijo que esperó por 25 años, a quien amaba inmensamente. Pero cuando Dios le pidió a él, el hijo, él tuvo que hacer uso de lo que había creído y que en lo que había confiado, ya Dios le había mostrado su fruto a Isaac, teniendo él casi 100 años y su mujer 90 y pico. Entonces, ¿en qué se basó la fe de Abraham? Espérate, si Dios me dio este hijo, y cuando yo hice a Ismael en mis fuerzas, dice que ese no era mi hijo, que ese no era el que le había prometido, y esperó que yo estuviera anciano, que no tuviera posibilidades de vitalidad para poder hacerlo, y mi esposa ya había hasta dejado de menstruar, y cuando ya éramos ancianos, lo hizo. Quiere decir que este muchacho, que es la promesa que Dios me dio, tiene que ser lo que él dijo, que iba a ser, mi pueblo iba a ser por naciones, que de mí iban a nacer reyes, gobiernos, poderes. Entonces, si Dios me dio a este muchacho a esta edad, quiere decir que si yo confié y Él me lo dio, Él no me lo va a quitar. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo, pero yo voy a moverme en confianza de lo que yo he creído, pensando de que Él lo va a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, bien temprano le dijo al muchacho, vamos, camina. Vamos, y el muchacho ni sabía que el papá lo iba a sacrificar. Y cuando llegaron al monte que tenía que escoger, porque eso fue otra, eran 3 montes. Si él lo lleva a monte equivocado, no había estado la provisión que Dios había puesto ahí. Escuchar la voz de Dios en medio del querer hacer cambios es lo más importante en la vida de una persona. Por eso es que yo siempre les insisto, es muy importante la comunión.
Y para alguien como Señor puede ser orar 3 horas seguidas. Pero para otros puede ser que estemos hablando con Él permanentemente, sin tener que orar ni media hora seguida, sino todo el día hablando con Él, preguntándole, diciéndole si lo podemos hacer o no, tomando decisiones conjuntamente con el Señor. Esa es una fe que trae como prueba frutos. Y Abraham lo primero que hizo fue, vamos, bien temprano, armó el burro, la leña, el fuego, el cuchillo y se fue. Y cuando llegó al monte que Dios le dijo que ese era, Él le dijo a sus siervos, espérenme aquí, yo voy con el muchacho, presento el holocausto y ya vuelvo. Era tanta la confianza de Abraham que si él obedecía haciendo, porque eso es lo importante. Por ejemplo, hay gente que dice que quiere ser sana de X cosa y Dios quiere sanarlo. Dios puede hacer un milagro y sanarte así en un solo segundo, pero también puede Dios sanarte en tiempo, en donde tú tienes que mejorar tu alimentación, en donde tú tienes que hacer ejercicios, donde tienes que llevar una vida relajada, calmado, de serenidad, sin angustia, sin estrés, y Dios te sana. Si el poder de Dios está dentro de nosotros para hacer cualquier cosa. Dios quiere que nosotros sanemos nuestro mundo financiero, económico, pero no quieres trabajar, no quieres esforzarte, no quieres arriesgar, tenés temor de perder. Entonces, ¿en dónde está tu fe? Si la fe es confianza. No, cuando nosotros estamos dispuestos a que las cosas sucedan por fe, tenemos que estar dispuestos a obedecer haciendo. Porque de nada sirve obedecer hablando. Sí, hay gente que se la pasa hablando y gritando a los 4 vientos, Señor, tú dijiste, tú me dijiste, tú me dijiste. Pero ellos no hacen la parte que les corresponde. No. Cuando una promesa de Dios, una esperanza de Dios viene a nuestro corazón, trae una parte primaria, un escudo adelante. Y es, ¿me creíste? Comienza a hacer pues. Si tú creíste que yo voy a hacerlo, a ver, empieza a caminar confiando, yo te voy a ayudar. La gente quiere recibir, pero no sabe que el potencial lo tenemos dentro. Y que para poder salir de ese abismo oscuro y que la luz maravillosa de nuestro Señor alumbre nuestro camino, tenemos que volvernos a Dios haciendo. De nada sirve creer si no haces lo que crees. Tú tienes que hacer lo que tú crees. Por eso Jesús dijo, vuélvete a Dios y cambia tu forma de pensar y actuar, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, pues yo quiero decirte que el reino de los cielos está dentro de ti. Si nosotros nos volcamos al Señor y creemos en su nombre, que su nombre, como te lo dije en días pasados, todo lo que tú necesites que Dios sea, en el momento que tú necesites, Dios es. Necesitas que Él sea el sanador, es sanador. Proveedor, eres proveedor. Protector, es protector. Lo que tú necesites que Dios sea, Dios lo va a hacer. Está venteando fuertemente. Él nos dará el poder para cambiar nuestra vida, el poder para sacar los malos pensamientos, sentimientos y hábitos del corazón que nos han frenado e impedido triunfar, no pudiendo enseñar nuestro potencial. Él hizo el camino y Él dice que no hay quien lo llame, que Él no le responda. No hay quien le toque la puerta a Dios, que Él no le abra. Dios está dispuesto más que nosotros para que cambiemos, para que avancemos, para que en nosotros se enseñe que todavía Jesucristo está en la tierra. Sí, porque Él se fue al cielo, pero al dejar el Espíritu Santo y su palabra, Él se quedó aquí y Él está dentro de ti, dentro de mí, para continuar haciendo la obra, ¿ya? Todo se logra con la transformación, renovando nuestra manera de pensar, pero debemos tomar con humildad y un corazón enseñable nuestra nueva postura hacia el camino con un sincero deseo de cambio. Y la oración y la lectura de su palabra serán las únicas armas. O sea, nadie va a venir a ayudarnos. Dios ya dejó la ayuda. Es orar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe hasta para orar. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe hasta para leer. Porque si somos guiados por el Espíritu,
a leer la palabra que necesitamos. Y en este momento, en el tiempo que vivimos, es tan fácil. No es como en el tiempo en que yo empecé hace 30 y pico de años atrás, en donde para buscar uno una necesidad tenía que hacer coger las armas que teníamos en libros, diccionarios, concordancias, para poder buscar entre todo ese número la palabra que necesitamos leer para esperanzarnos y tener fuerzas. Hoy tú vas a tu teléfono, al computador, y colocas "me siento afligido, ¿qué dice Dios?" y te salen 40 versículos. Mucho más fácil. O sea, no hay manera de que no digamos que nosotros podemos estar leyendo y orando sobre lo que leemos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque es la única manera en que el Espíritu y la palabra son las armas que Dios va a usar para sacarnos adelante, para que pensemos diferente, hablemos diferente y hagamos diferente. Este es el precio del cambio. Ahora, ¿estás dispuesto? ¿Tienes tiempo para hacer esto? ¿O seguirás derrochando el tiempo, echándole la culpa al pasado, a los errores, a las malas decisiones, a la gente que te traicionó, a la gente que no te ayudó? No, no es culpa de ellos, nunca lo fue. Ellos se fueron de ti o te dividieron o se ahuyentaron de ti porque tú eras peso para ellos. No eras confianza, no eras esperanza. ¿Ya? Cuando nosotros aceptamos, nos quitamos el pasado de encima y podemos caminar libres sobre lo que creemos, ¿ya? Porque todo aquel que no se dedica con esfuerzo y trabajo al cambio, va a ser imposible que su fe le enseñe que la fe que tiene es verdadera. Porque la fe que no tiene obras sobre lo que tú crees, mata tu confianza, la va matando, te va a derrotar, te va a enseñar que lo que tú crees no sirve, pero no es que no sirva, Dios sigue siendo poderoso. Aunque nosotros no creamos, Él sigue teniendo gente que le cree y que Dios puede hacer con Él. No te rindas, Él es nuestra única ayuda para salir adelante. Es que si no confiamos en Él y en su ayuda, aunque Él es todopoderoso, no podrá hacer nada, porque la fe consiste en un cambio de vida, en que ahora vamos por un camino que su palabra y el Espíritu nos la van iluminando para caminar. Por eso dice que la palabra es el camino de Dios por el que tenemos que caminar. Él dice en la palabra, si tú te enfocas en ella, lo que tú tienes, lo que puedes hacer y el poder que ha puesto dentro de ti para que lo puedas lograr. Sin la fe en la palabra y en Jesucristo, vamos a estar lejos de un cambio. Pero si nos afirmamos en la palabra, en el Espíritu que nos guíe, y oramos al Espíritu y al Señor Jesucristo, que fue quien murió por nosotros, y buscamos el cambio con determinación, con tiempo separado, con propiedad para hacerlo. Yo estoy en este problema, voy a buscar al Señor. Yo voy a buscar la palabra que necesito y me voy a atar a esa palabra. No solamente la voy a confesar, le voy a decir al Señor que me enseñe cómo yo tengo que hacerla, que me diga lo que debo de hacer. Yo deseo el cambio y si Él me está diciendo que Él es la manera y la forma con la que yo lo puedo hacer, Señor, aquí estoy, enséñame, dime cómo. Señor, si mi oído no te escucha, por favor, entiéndeme que te estoy buscando y a lo mejor no estoy enseñado a escucharte, pero Señor, no me sueltes, aquí estoy, agárrame, Señor. Yo sé que a veces yo no veo que tú me agarras y resulta que me tenés cargado. Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a hacer, Señor, lo que tú me mandes, que yo sea obediente y humilde a la palabra que tú me des, aunque no me guste, aunque me cueste trabajo hacerla. Señor, guíame por el camino y ayúdame a hacerla. Muéstrame cómo tengo que hacer cada palabra que tú me digas. Enséñame cómo lo debo de hacer.
yo voy a estar orando y metido en las palabras que yo lea, en donde tú dices que tú eres el Dios que yo necesite para el día de mi necesidad. Y yo voy a buscar esas palabras y me voy a aprender de ellas. Y voy a estar, pero Señor, clamando a ti hasta que yo sepa que estoy recibiendo lo que tú escuchas. Porque yo sé que aunque yo crea que tú no me escuchas y que tú no ves mis lágrimas, tú recoges mis lágrimas y recoges mis palabras. Y tú harás que yo te escuche y secarás mis lágrimas y me llevarás a ganar la guerra, a ganar la batalla, a salir adelante, a transformar mi vida. Padre, que yo pueda ser un referente para los que dicen que tú no existes y que no eres verdad. Te doy gracias, mi Señor, porque sé que lo vas a hacer y ya voy a estar entendido de que siempre que yo hablo, tú me escuchas. Y que lo que tengo que hacer es aprender a abrir mi oído y mis ojos espirituales para escuchar tu voz y para ver cómo tú me dices que tengo que hacer. Esa es la regla del Señor Jesús. Yo hablo lo que oigo al Padre que me dice y yo hago lo que le veo al Padre hacer. Por tal razón yo vine para darle gracias y para hacer su voluntad. Mis amados, feliz fin de semana. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que su Espíritu Santo les ayude. Y vayan a la iglesia el domingo. Es importante no dejar de congregarse, salvo que ese día estés en una misión del Señor. Es la única excusa que puedes tener. Pero de resto, dice la palabra que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque nos secamos. Porque como pueblo no vamos a adorarlo y a darle gracias. Y eso para Él es una fiesta. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Salvador Jesucristo. Amén y amén.